Almería Bayana, a cargo de la Jura dels Baus. Almarillat Bayana, uno de los nombres de la ciudad, el espejo de la bahía. Y nos vamos a la prehistoria. El Paleolítico en Almería se caracteriza por reducidos grupos nómadas de cazadores y recolectores. Son los primeros grupos nómadas, cazadores y recolectores. El más antiguo en Almería es el de Cueva de Zájara, Cuevas de Almanzora. Recordar que de esta época de la que estamos hablando, de los primeros pobladores de Almería, datan las primeras pinturas rupestres donde destaca el famoso indalo, que hoy se ha convertido en el símbolo de toda la provincia. Dicen sobre el indalo, dicen los románticos, lo ven como un hombre sosteniendo un arco iris, aunque hay quien lo ve también como un arquero buscando su presa en el cielo. Pues ahí tienen a este grupo de personas primitivas, el primer asentamiento en Almería, cazadores y recolectores. Se reparten las lanzas, los arcos. Forman el arco, que son un poco representativo del indalo, sí. Por cierto, una curiosidad, la población de Mojácar y sus habitantes fueron los primeros en pintar indalos con cal en las paredes de las casas para buscar la protección contra tormentas y el mal de ojo. Entonces se le llamaba el muñequillo mojaquero.